y también nos ocupan ahora desde la Secretaría de Articulación, están vigentes. En aquel momento a Alejandro le preguntábamos respecto al programa de incentivos y justamente le llevábamos la visión de que nosotros creíamos que era muy importante. No sé si alguno se acordara, yo ya lo conocía mucho a Alejandro y teníamos mucha confianza, ¿no? Y con mucho gusto, al final de la charla les vamos a comentar algunos de los cambios que hemos hecho al nuevo marco que va a tener lo que conocíamos antes como el programa de incentivos, que entendemos que es un gran avance, o al menos un avance, no vamos a ponernos pretenciosos, respecto a evolucionar en calidad, evolucionar en pertinencia y evolucionar también en una mayor sofisticación en cuanto a las incumbencias y al campo de trabajo que tienen distintas áreas de conocimiento y distintos trabajos alrededor de la investigación en las universidades. Y no solamente de los ingenieros, pero para los ingenieros y los tecnólogos y el desarrollo tecnológico, creo, y vamos a ver cómo funciona, que estamos presentando un cambio que va a ser bastante favorable. Entiendo también que, por supuesto que falta mucho y hay cosas que ya haciendo una evaluación de estos 3 años y pico que pasaron, que la dejamos, digamos, como que todavía falta muchísimo para avanzar y una de esas cosas es lo que acaba de señalar el señor rector respecto a que esto mismo se lleve al CONICET, ¿no? Podemos luego hacer alguna descripción de las características de la convocatoria del CONICET y luego de los resultados. Ahí se han hecho algunos avances, pero todavía falta. Bueno, es parte de la agenda que estoy seguro de que el Confedi va a seguir traccionando porque entendemos que eso es esencial para el desarrollo del país, ¿no? Y ese es el motivo de la charla. No sé cómo puedo ver lo que veo acá, ahí, para que todos lo vean. Para que vean las imágenes. Dale. Mientras tanto, aprovecho para saludar a todo el equipo de lo que era la Secretaría de acá de Ciencia y Tecnología y a la Secretaria, de todos los amigos, al subsecretario. Un gusto volver a verlos. Vamos, entonces. Bueno, vamos a hablar un poco de los desafíos que tiene actualmente la economía mundial y en relación al desarrollo tecnológico, a la cuarta revolución industrial, a la economía del conocimiento. Les quiero mostrar algunas de las cuestiones que hemos desarrollado nosotros en relación a eso y finalmente vamos a hablar un poco de estas modificaciones que estuvimos haciendo y que aparte me traje a uno de los responsables de esas modificaciones, que es el experto, que es el subsecretario Lucas Luchilo, que al momento de las preguntas lo voy a invitar a que me acompañe. Yo soy un convencido de que la humanidad está viviendo uno de sus mejores momentos, aunque parezca mentira. Cuando prendemos la tele o vemos noticias, nos llegan los WhatsApp o los tweets. Como nunca antes en la historia, la humanidad tiene una perspectiva de vida tan avanzada para mujeres y varones en todo el mundo. Como poca antes en la historia, las epidemias se van reduciendo al mínimo, como poco antes o pocas veces antes en la historia en las sociedades modernas. Hay tan pocos muertos por guerra o por violencia o por atentados, como poco antes en la historia de la humanidad también, o como nunca antes. No hay hambruna. Y eso se debe a que, y demuestra que la humanidad, cuando está organizada, y organizada sobre todo a partir del avance del conocimiento, puede solucionar sus problemas y se enfrenta a problemas nuevos, que también está en condiciones de abordar. Yo en eso también soy bastante optimista.
y lo demuestra la historia, ¿no? Que todos los desafíos que tenemos en relación al cambio climático, por ejemplo, o a lo que tiene que ver con la libertad, los marcos de libertad o el poder de los estados nacionales frente al cambio tecnológico. Lo que sí hace falta y queda demostrado de cómo se solucionaron esos problemas son, según mis convicciones, sistemas democráticos extendidos, marcos de libertad y de cooperación, o marcos institucionales que favorezcan a la cooperación también extendidos. Y lo que hace falta es aplicar conocimiento a la solución de los problemas, conocimiento sistemático. Y en relación a las cuestiones de desarrollo económico y desarrollo social, lo que hace falta también es aplicar el conocimiento propio de las tecnologías y de las ingenierías. Actualmente estamos viviendo una etapa de cambio tecnológico, como ustedes saben, muy intenso. Se le dice cuarta revolución industrial, se le dice también como parte central de la economía del conocimiento. Los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos. Eso hace, y es la consecuencia de lógicas de avance del ciclo económico que tienen a la innovación en el centro de la escena. Los nuevos modelos de innovación nos hablan de no solamente fenómenos innovativos que suceden al interior de las empresas, sino mucho más de marcos de estímulo al cambio tecnológico y a la innovación y aplicación al cambio tecnológico de manera virtuosa, que justamente tienen que ver con marcos que están condicionados y están desarrollados a partir de, por ejemplo, la seguridad jurídica, a partir de, por ejemplo, la previsión macroeconómica, cierta tranquilidad macroeconómica también, a partir, por supuesto, de lo que pasa en las empresas, pero sobre todo a partir de la aplicación de las nuevas tecnologías y a partir de el conocimiento experto, el conocimiento o todo lo que esté vinculado a los insumos muy intensivos en conocimiento. Con esa idea yo creo que el gran desafío que tienen las sociedades y el gran desafío que tiene nuestro país justamente es eso, ¿no? Es hacerse la idea y desarrollar iniciativas a todos los niveles de soluciones y de enfoques intensivos en conocimiento. Bueno, en este momento estamos transcurriendo la revolución digital a partir solamente del Big Data y de la inteligencia artificial. Los nuevos desafíos que encara la humanidad son los que ya conocemos, que se encaran de manera mucho más sistemática y organizada, como los desastres naturales, productos del cambio climático y productos también de lo que es la propia dinámica de la naturaleza, los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria y, como dije recién, con el cambio climático, y algunos desafíos adicionales que tienen que ver justamente con la convergencia tecnológica, la posibilidad de administrar grandes cantidades de datos y cómo la organización económica internacional, o más bien cómo se va desarrollando los ciclos económicos, los grandes ciclos económicos a nivel internacional, la concentración económica con la posibilidad de manejo de grandes datos, ¿no? Y de que los ciudadanos voluntariamente, pero también necesitados de acceder y para ser beneficiarios de las ventajas que da el cambio tecnológico en la vida diaria, por ejemplo, los celulares, nosotros le otorgamos a la empresa el acceso a un montón de datos que son datos sensibles y que en el límite tienen que ver con nuestra capacidad de discernimiento y tienen que ver también con nuestra libertad, ¿no? Y la privacidad de las personas. Sobre eso recién se está empezando, si vemos en los grandes ciclos históricos de la humanidad, recién se está empezando a avanzar en hacer investigaciones y que en los estados nacionales
y en los países o en los parlamentos se empieza a discutir cómo ponerle límites virtuosos a eso que viene justamente con el cambio tecnológico, ¿no? A mí me parece más bien que es muy necesario que las facultades de ingeniería aborden, además de lo que es propio del estudio de las tecnologías, el desarrollo tecnológico, todo lo que es propio de las ingenierías, que aborden también ese problema de el impacto que tienen esas nuevas tecnologías en cuanto a lo que separa como amenaza a las libertades o a la capacidad de decidir y la autonomía de decisión que tienen las personas. Volviendo a algo más relacionado con el cambio tecnológico, efectivamente, como dije antes, no alcanza con el conocimiento incorporado en una empresa o en un equipo de investigación, un investigador o en una institución, sino con algo que yo llamo sistémico, pero también ecosistémico, ¿no? Que es lo que señalábamos antes. Con lo que habíamos dicho antes y después vamos a abocar en la modificación del programa de incentivos, por eso yo considero tan importante todo lo que pase en el mundo de la investigación en las universidades nacionales, y por eso a mí me parece tan fundamental el papel que tienen ustedes en el Confedi. Muchas veces nos centramos demasiado quizás hay un énfasis muy puesto en una de todas las instituciones científicas tecnológicas que hay en la Argentina, que es el CONICET, que tiene un prestigio muy merecido y que es quizás, en cuanto a lo que es la punta de la pirámide en investigación, es la institución de referencia, pero nosotros tenemos una visión un poco más amplia de eso, ¿no? Que es que el fenómeno de la investigación en la Argentina sucede principalmente en las universidades. Un poco más del 60% de los investigadores que tiene la Argentina desarrollan totalmente o en parte su trabajo en las universidades nacionales, y nosotros eso, digamos, lo valoramos, creemos que hay que fortalecerlo y que eso implica aparte tener abordajes de política pública bastante particulares y que son levemente distintos a aquellos abordajes que van más a el fenómeno de una sola institución. Entonces, en cuanto a lo sistémico que estábamos hablando, yo creo que una de las ventajas que tiene la Argentina, con todas las dificultades que tiene, y ya sabemos, y que acotados a lo que estamos hablando, entre otras cosas, es la falta de ingenieros que tenemos, es justamente que el Confedi se plantee ese abordaje no solamente del impacto de las ingenierías en la investigación en la ciencia y tecnología, sino también el impacto, digamos, que lo vea de manera sistemática como cuánto del futuro de la Argentina, que es mucho, cuánto del futuro de la Argentina se juega a partir del trabajo que se haga en la Facultad de Ingeniería y en vinculación de la Facultad de Ingeniería con el mundo social y productivo, ¿no? Porque, como estamos diciendo antes, la Argentina necesita avanzar en una economía mucho más intensiva en conocimiento, y para eso necesita avanzar muchísimo más en expertos tecnológicos. Bueno, el desarrollo es inseparable de la reducción de brechas productivas con relación a la frontera tecnológica, y la reducción de esas brechas es inseparable de la aplicación creciente de la ciencia y la tecnología a la producción. Y esa aplicación es innovación, ¿no? Como ustedes saben, hablando de innovación podemos hablar de un fenómeno sistemático, de un fenómeno que muchas veces está dado por el ensayo y error, y muchas veces está dado por un conocimiento no codificado, ¿no? Un conocimiento tácito con todas las distintas formas de aprendizaje que hay, pero centralmente la innovación que más impacta en los sistemas productivos, que más impacta en calidad de vida de los países, y que hace que un entramado productivo, digamos, que lo vea de manera sistemática como cuánto del futuro de la Argentina, con todos los distintos abordajes que hay, pero centralmente la innovación que más impacta en los sistemas productivos, que más impacta en calidad de vida de los países, y que hace que un entramado productivo
nacional esté mucho mejor inserto en las cadenas productivas globales es la innovación intensiva en conocimiento, que hace que vos puedas pegar el salto entre competir por costos y pasar a competir por calidad o competir por novedad, competir por brindar mejores servicios y soluciones. Esto, como está demostrado y como dice ahí, tiene impacto directo sobre el crecimiento económico, sobre la calidad de los trabajos y sobre la formalidad y el ingreso económico para las familias. En Argentina las empresas innovadoras están lideradas por universitarios de las áreas de ingeniería y ciencias naturales. En las empresas innovativas el 47% con título universitario de posgrado y en las innovativas en 44% en la especialidad de ingenierías y otras ciencias naturales. Esto es lo que pasa en la Argentina. Con mucho gusto yo luego les dejo el Power, si les interesan estos datos, para que los circulen. Y igualmente la fuente es la ENDEI, la encuesta de innovación. Son datos accesibles estos, ¿no? La Argentina está muy lejos en la media de los países de la OCDE respecto al porcentaje de la población de 25 a 35 años con educación universitaria. Estamos acá. Por supuesto que esto no mide otros fenómenos que para mí son bastante relevantes y que yo antes de trabajar acá en la facultad fui secretario de investigación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ahí tenía un gran aliado de todo esto y yo era aliado de él, que es Néstor Braidot, que está por allá. Porque veíamos, era una preocupación, por supuesto, la tasa de egresados, y es un desafío central que tiene la Argentina y el área de educación, pero también cómo hay algo que hay que medir mejor, que es el impacto que tienen quienes, si bien no terminan sus carreras universitarias, pasan por las aulas universitarias, ¿no? En aquel contexto tan desfavorable o tan desafiante más bien como el de Malvinas Argentinas, nosotros veíamos y lo seguíamos a través de estudios y de encuestas que las familias accedían por primera vez a un libro cuando su hijo entraba a una universidad. Dejaba en segundo, tercer o cuarto año, pero eso le cambiaba la vida a la familia, ¿no? Lo mismo nosotros veíamos que sucedía acá en la facultad y seguramente sucede en todas las facultades. Que ya el paso de alguien por las aulas universitarias te ayuda a organizar el pensamiento de otra forma, a mirar el mundo de otra forma, a mirar la realidad de otra forma, y ya accedes y ayudas a acceder a tu entorno a un mundo totalmente distinto. De todas formas, nosotros creo que tenemos que mirar todo el fenómeno, ¿no? Toda la película. Entonces, me parece que uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina en los próximos años es mejorar mucho más esta relación de cantidad de egresados universitarios en relación a la población. Y en cuanto al número de graduados en nuestro país por área, ahí, como ustedes saben, porque son los expertos, en ingeniería y tecnologías tenemos que avanzar muchísimo. Y ahí también podemos hacer esta distinción para ser equilibrados que acabo de hacer entre la importancia de que los estudiantes terminen sus estudios universitarios, pero a mí siempre me inquietó y me parece que una de las grandes apuestas que tiene que hacer nuestro país es que lo que es la nueva alfabetización, ¿no? Lo importante que sería que gente que todavía no pudo, personas que todavía no pudieron terminar el secundario y que tuvieron que hacerse cargo de familias o por distintas cuestiones no tuvieron en su horizonte la posibilidad de imaginar ser o pasar por unas aulas universitarias, que de algún modo accedan
al aprendizaje de programación, por ejemplo, de robótica. Bueno, yo no podría describirlo ahora, pero desde el Ministerio de Educación se están haciendo iniciativas muy peores respecto a eso, y yo veo en muchas provincias, conozco la experiencia de la provincia de Buenos Aires reciente con eso también. Entonces a mí me parece que cuando yo defiendo la extensión que tiene nuestro sistema universitario nacional, que es admirable y que está extendido en toda la geografía del país, y el impacto que tienen esas universidades, esas facultades en el entramado social y productivo de su entorno, como las actividades de extensión relacionadas con la enseñanza de nuevas tecnologías, relacionadas específicamente con programación y con la enseñanza de robótica, por ejemplo, cómo eso impacta en la vida de quienes toman esos cursos, por más de que no hayan ni siquiera empezado una carrera universitaria o no hayan terminado el secundario. Entonces me parece que en la extensión de la agenda de las discusiones de política relacionada con las ingenierías también tiene que estar ese fenómeno, porque eso hace al desarrollo de un país y hace a la posibilidad de que esas personas que acceden a ese conocimiento puedan dar un salto muy fuerte en su calidad de vida, en su vida cultural y en la forma en la que miran el mundo. En cuanto a los títulos de maestría y de doctorados, los porcentajes son bastantes, digamos, hay que prestarle mucha atención a esto, separando los dos fenómenos, ¿no? Porque es muy importante y es indispensable, y ahí la Argentina tiene deudas respecto a lo que es la investigación y la titulación de maestría y de doctorado y de tecnologías en ingeniería, bueno, y otras tecnologías. En las carreras formal de investigador, y eso también está demostrado en la cantidad de patentes registradas de un país, que es una referencia complicada en la Argentina, pero es una referencia que hay que atender. Y en lo que es lo específico de una carrera de investigación, una actividad de investigación, que está muy estandarizada a nivel internacional, que está muy aceptada también por la comunidad científica internacional, en la que hay muchos científicos y muchos tecnólogos relacionados con ingenierías y tecnologías. Y eso es algo que a mí me costaba bastante verlo cuando gestionábamos ciencia y tecnología en la facultad, a todo el equipo, pero que tomando un poco de distancia creo que hay que otorgarle un valor mayor. Porque si bien las carreras, el fenómeno de las tecnologías y el fenómeno de las ingenierías no está bien valorado en la evaluación de lo que hasta ahora era el programa de incentivos o en la evaluación de lo que son otras carreras como las carreras del CONICET, también hay que decirlo que hay que mejorar mucho la performance y el estímulo que hay para aquellas actividades de investigación relacionadas con ingenierías y tecnologías que desarrollan o que deberían desarrollar su evolución de una manera de una carrera científica más tradicional, ¿no? Porque tienen que estar las dos cosas. Hay una cosa que no es bien valorada, que es la que dije antes y que es la que te estamos tratando de mejorar, pero también creo que hay que avanzar muchísimo en la formación de las maestrías y los doctorados y en cuidar aquellos aspectos que hacen a las carreras científicas más tradicionales y que están relacionados con las temáticas de las ingenierías y las tecnologías. Bueno, número de graduados por países, este número lo conocen ustedes muy bien, y creo que, como decíamos, y como dicen todos ustedes en realidad, y yo lo aprendí de ustedes, como el fenómeno de que Argentina aumente, podamos avanzar en eso que como país tenemos como objetivo desde hace muchísimos años, que es aumentar la cantidad de ingenieros y tecnólogos, que eso no depende y no puede descansar solamente en la Facultad de Ingeniería o de Tecnologías, sino que es un partido que se empieza a jugar a partir de los 6 o 7 años de los estudiantes. De los futuros estudiantes. ¿Por qué? Porque
tienen que acceder a un conocimiento relacionado con las matemáticas, el razonamiento abstracto y otro tipo de habilidades y capacidades de un modo mucho mejor a lo que se accede en este momento en nuestro país, ¿no? Como ustedes bien saben, tradicionalmente la conformación de todo lo que, cómo uno va formándose, cómo los chicos van formándose desde que entran a la escuela primaria, te van conformando más a carreras más relacionadas con, si uno lo razona en términos de carreras universitarias, con una formación más humanística y de ciencias sociales. En este desafío que tiene la Argentina, las economías del mundo, pero el desarrollo social y productivo de nuestro país en relación a acceder a la economía del conocimiento y aprovechar el cambio tecnológico que puede ser muy beneficioso para nuestra sociedad y para nuestra economía, y yo en eso soy más bien optimista de la potencialidad que tiene la Argentina para eso. Los grandes desafíos son la formación de recursos humanos en áreas vinculadas en términos generales, en grados universitarios, pero específicamente haciendo énfasis en áreas vinculadas con las tecnologías. El desarrollo de competencias, conocimientos y capacidades y habilidades en trabajos del futuro, que muchos de ellos todavía no existen, pero sabemos más o menos de qué se van a tratar. Y también siguiendo algunos de los maestros que estuvimos acá en la facultad, cómo pasa a ser mucho más central que cuestiones muy específicas, las formaciones en habilidades y capacidades, ¿no? Para justamente poder acceder a la incertidumbre propia de dinámicas que hacen que los ciclos de empleo sean mucho más cortos y que uno tenga que tener habilidades y capacidades en donde lo central es adaptarse y aprovechar el cambio y la velocidad que tiene ese cambio. Necesitamos mucho más doctores en empresas, doctores en organismos de ciencia y tecnología, transferencia tecnológica de conocimientos entre el sistema científico y el sector privado, conocimientos convergentes e interdisciplinarios y colaboración entre la ciencia e innovación colaborativa, ¿no? Me gustaría hacer énfasis en estos puntos, en algunas de las cuestiones que nosotros entendemos que nuestro país tiene que enfocar en materia científica tecnológica, ya pensando más en la política pública de ciencia y tecnología. Nosotros acompañamos, como se ha hecho desde el CIN, desde hace 15, 20 años, la idea de que la Argentina tiene que aumentar mucho la inversión en I+D, el porcentaje de referencia que nos ponemos es del 1% del PBI, pero también de que ese 1% del PBI tiene que estar acompañado tiene que sostenerse sobre la inversión pública y la inversión privada. Y también lo que está demostrado es que, bueno, por hoy la relación es 8:2, una relación que no se ha modificado, y que está demostrado que si vos tenés más tecnólogos y tenés más doctores en empresas, esa inversión aumenta, y a la inversa. Esa inversión aumenta si tenés más tecnólogos y más doctores en las empresas. Y ahí nosotros estamos viendo una gran restricción porque el Estado argentino tiene una muy importante cantidad de instrumentos y herramientas de estímulo para la contratación de doctores o para la contratación de investigadores, de proyectos de investigación para las empresas, en forma permanente o en forma acotada, y esas herramientas no son utilizadas. Algunas de las cuestiones que nosotros hemos avanzado en estos 3 años y que nos gustaría remarcar. Nosotros hemos tomado algunas decisiones de política pública que hoy están muy sobre el tapete y que tienen que ver, por ejemplo, con las características de ingreso al CONICET. Nosotros, como les dije recién, tenemos una visión sistémica. El sistema científico-tecnológico argentino es un sistema muy rico, también muy complejo. De ahí viene el nombre de la secretaría que actualmente está a mi cargo, que es la Secretaría de Articulación, que es articular justamente todo el sistema.
Tenemos muchas instituciones nacionales de ciencia y tecnología que dependen de distintos ministerios, que tienen una historia muy variada, con funciones muy específicas y culturas institucionales y estímulos en las carreras dentro de esas instituciones también muy distintas. Por ejemplo, las diferencias entre el INTA y el INTI, el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONAE, el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Geológico Minero Argentino, con las universidades nacionales. Todas partes del sistema científico, todas son distintas instituciones del sistema científico tecnológico argentino. Cuando nosotros empezamos la gestión, desde la Secretaría del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en el marco del CICIT, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, donde están todas las instituciones nacionales de ciencia y tecnología, y entre ellas las universidades nacionales, que tienen 7 representantes, avanzamos en el primer año en un estudio, en conjunto con todas las instituciones, para ver el grado de formación que tenía el personal de esas instituciones, con el enfoque bien en ciencia y tecnología, ¿no? que increíblemente había un vacío ahí de información en la estadística. Y eso lo encabezó Lucas Luchilo, que está acá presente y que después puede profundizar si ustedes desean. Y nos dio algunos números bastante preocupantes. La Argentina produce una muy importante cantidad de doctores por año, es feo decirlo así, produce, pero tenemos una muy importante cantidad de doctores por año que desarrollan sus carreras de doctorado en el marco de becas CONICET. Y sin embargo tenemos muy pocos doctores en las instituciones de ciencia y tecnología. Les voy a tirar algunos números. Por ejemplo, en el INTI, menos del 2% de la gente que trabaja ahí tiene nivel de doctorado. En el INTA, menos del 5%. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, menos del 20%. Entonces nosotros dijimos, ahí hay mucho por mejorar, porque por un lado tenemos una muy importante cantidad de doctores que egresan por año y por otro lado tenemos una necesidad de doctores en los organismos y en las universidades nacionales. Las universidades nacionales en los últimos 15 años vienen retrocediendo en relación a las dedicaciones exclusivas en sus cuerpos. En el caso de las ingenierías es un caso particular, pero es algo que tiene mucho impacto en las otras carreras. Porque quienes tienen dedicaciones exclusivas por lo general son quienes se dedican a hacer tareas de investigación. Entonces nosotros desarrollamos ese programa Pridium, que lo hicimos en conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias y que se convirtió en una de las políticas centrales nuestras para fortalecer a las universidades nacionales y para fortalecer a los organismos de ciencia y tecnología. ¿Qué fue lo que hicimos? En el primer año de ingreso de fenómeno de acceso al CONICET, nosotros nos encontramos que apenas asumimos, ingresaban 900 y pico de doctores, ya no me acuerdo cuánto, a la carrera, y con este diagnóstico nosotros dijimos, en una situación de que había que continuar fortaleciendo el CONICET y que hay que hacer sustentable a la institución, que para que la institución sea sustentable en la relación justamente de becas, de investigadores y de funcionamiento, condiciones de funcionamiento más o menos bueno de los distintos institutos y lugares de investigación del CONICET, que el número que pusimos previsible para todos los años es de 450 investigadores por año. Eso permite que la planta del CONICET tenga una previsión de crecimiento sostenible, pronunciada, bastante alta en relación a otras instituciones del mundo y que eso se pueda sostener en el tiempo. Y eso nos permitió durante el año 2017 y 2018 que una cantidad muy importante de doctores que habían hecho sus desarrollos en el marco de becas CONICET ingresen a las universidades nacionales, justamente con este diagnóstico de que faltaban dedicaciones exclusivas y faltaban doctores. Nosotros creamos 410 cargos de dedicación exclusiva
Aramos dijo el mosquito porque fue la Secretaría de Política Universitaria, en todas las universidades nacionales. Eso lo hicimos en el caso de esta casa, en términos grandes, ¿no? de la UTN a nivel nacional. Lo hicimos también de una manera muy confeccionada, con muchísimo cuidado, un trabajo muy codo a codo con todas las universidades de todo el país. Finalmente, de esos 410 cargos que creamos, se ocuparon 362 cargos de dedicación exclusiva en 44 universidades nacionales. Hemos impulsado el ingreso de 16 doctores en 3 organismos con ese programa. Ahora el Instituto Nacional del Agua está llamando a una cantidad muy importante, creo que entre 25 y 30 doctores, para fortalecer sus equipos de su dotación de trabajo. Y lo hicimos en 22 provincias, atendiendo a la mirada justamente de que la ciencia y la tecnología están muy concentradas en la región más rica del país, con la excepción de Bariloche y Tucumán, que también son grandes focos de investigación. También desde la gestión de Alejandro Checato, el anterior secretario de Articulación, se desarrolla un programa extraordinario que se llama Programa de Evaluación Institucional, que ustedes seguramente lo conocen, y que cuando yo estaba acá en la UTN lo desarrollamos con muy buenos resultados. Que en este momento tenemos 54 instituciones incorporadas y una muy importante cantidad de plata invertida en este proceso, con un extraordinario impacto a nivel de las instituciones. Hemos desarrollado también el portal de información de ciencia y tecnología único y centralizado. Estamos trabajando en la política de acceso abierto a publicaciones y datos. El acceso abierto a equipos, que ahora lo vamos a explicar, el impacto que eso puede tener en la innovación, y todo lo que tiene que ver con la cultura de ciencia abierta. En este momento tenemos el portal de ciencia y tecnología, de información de ciencia y tecnología argentina, que lanzamos en el año 2017, que contamos con más de 100.000 publicaciones de acceso abierto, más de 100.000 currículums vitae online, con los números que ven ustedes ahí de cantidad de proyectos y de datos abiertos. En los últimos años de la gestión de Alejandro Checato se había aumentado mucho la cantidad de currículums relacionados con el CBAR, por la conexión que le hicieron con el programa de incentivos, y el último impulso lo dimos con la creación de este portal, que en apenas 4 o 5 meses aumentamos más de 20.000 la cantidad de currículums que se subieron online. Eso permite saber quién investiga qué y dónde lo investiga, y eso es un instrumento que sirve no solamente para la investigación, sino también para la innovación, porque a partir de muchas consultas que nos hacen a nosotros algunas empresas sobre algunos requerimientos técnicos o científicos que tienen, nosotros lo razonamos así, hacemos eso de que el acceso sea muy fácil para contribuir a ese puente que hay que hacer entre el mundo del conocimiento y el mundo de la producción. En cuanto a los sets abiertos a los sets de datos abiertos prefijados, en la ciencia internacional se está dando este fenómeno de ciencia abierta, de hacer público y abierto el acceso a los sets de datos de los proyectos de investigación, y esto, por ejemplo, en el área de todo lo relacionado con ciencias del mar, oceanografía, etcétera. Es indispensable la ciencia colaborativa a nivel del mundo, y que nuestros investigadores accedan a los sets de datos de quienes investigan en el Atlántico Norte, para dar un ejemplo, y a nosotros nos han demandado información, y por supuesto lo hemos hecho accesible a la inversa, ¿no? Para el Atlántico Sur. Ese tipo de datos nosotros lo tenemos online y son muy consultados por los distintos proyectos de investigación. Bueno, esta es la cara de nuestro portal y la facilidad que tiene para el acceso especializado, ¿no? Después tenemos nuestro servicio de biblioteca electrónica con revista de acceso abierto por disciplina, que no cobran por publicar, en un trabajo muy intenso que estamos haciendo paralelamente con cómo va avanzando este fenómeno en el mundo. La Argentina está teniendo una política en conjunto con otros países muy intensa alrededor de las publicaciones
en acceso abierto, además de que tenemos una ley muy buena al respecto. Y eso es muy difícil de llevarlo adelante, o muy desafiante más bien en cómo se comporta el mundo editorial internacional científico. Ustedes lo conocen muy bien con las revistas relacionadas con las ingenierías, ¿no? Y estamos llevando negociaciones a la vez de que una política muy intensiva para las revistas, digamos, para avanzar en nuestra política de acceso abierto, unas negociaciones muy difíciles también con las grandes editoriales, porque ahí se produce, las grandes editoriales de publicaciones científicas, que se produce un fenómeno bastante perverso de que los estados nacionales, y en este caso el Estado argentino, termina pagando 3 veces. Primero le paga al investigador para que haga su investigación, después paga para que el investigador pueda publicar en una revista internacional y finalmente paga para comprar la publicación científica. Bueno, nosotros el año pasado hemos avanzado en un esquema de negociación de cambio radical respecto a la negociación con las grandes editoriales. Esto al país es una parte muy importante de nuestro presupuesto que se destina a que todos los científicos y los investigadores y la comunidad académica pueda acceder gratuitamente a las publicaciones científicas, no tan gratuitamente, no es gratuitamente porque lo paga el Estado, pero es así para que se pueda acceder. Y hemos bajado a 1/3 el costo del mismo servicio. Y estamos encarando en estos meses un nuevo esquema de negociación sobre el cual ya van a tener novedades, pero que va justamente hacia las publicaciones, hacia un juego muchísimo más limpio en relación a las editoriales y que avanza en este esquema de acceso abierto. Bueno, esto es lo que, en relación al financiamiento con los repositorios digitales de acceso abierto a partir de la ley aprobada en el 2013 y que nosotros hicimos su decreto reglamentario en el año 2016. Lo que estamos incentivando es para justamente que todas las instituciones organicen sus repositorios digitales de acceso abierto, ¿no? Y en eso luego podemos profundizar. No me voy a detener mucho en esto. Esto es un ejemplo de lo que estaba pasando, que hay muchos investigadores que nos mandan correos electrónicos que justamente señalando el incumplimiento de las instituciones en el marco de la ley respecto a tener una política activa y reglas de acceso abierto. Finalmente, en relación a los grandes instrumentos y bases de datos, esto es lo que nosotros decimos de los equipos científicos como bienes club. Existen los sistemas nacionales de ciencia, digamos, de grandes instrumentos y bases de datos que organizan a partir de las especificidades de los equipos redes formales de funcionamiento de equipos, por ejemplo, de rayos X, de espectrómetro de masa, de redes avanzadas, citometría de flujo, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que hace eso es poner eso en red y ponerlo a disposición de toda la comunidad académica del país, que no importa de qué institución seas. Por ejemplo, si vos estás en tal universidad, vamos a poner, en la Universidad Nacional de Córdoba, y querés hacer uso de un equipo que está en la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad de Córdoba, si estás dentro de los sistemas nacionales, lo podés hacer, tenés un sistema de gestión de turnos relacionado con eso, y optimizás, digamos, el funcionamiento del mapa de aprovechamiento de equipos. Y a la vez, desde los sistemas nacionales se garantizan, por unas cuestiones que evalúan los propios pares que pertenecen a los sistemas nacionales, en las comisiones asesoras que tiene la Secretaría, deciden los upgrades de los equipos, la compra de insumos y la capacitación de la gente relacionada con esos equipos. Esto continúa teniendo un financiamiento muy importante y de altísima intensidad,
la pequeña innovación que le hemos introducido el año pasado, que ahora también las instituciones privadas, universitarias o empresas, pueden formar parte de los sistemas nacionales, por supuesto que en otras condiciones, porque ahí el Estado argentino no se lo financia y que ellos tienen que pagar y tienen que acordar con las distintas instituciones propietarias de los grandes equipos, el acceso a esos equipos. Y eso en algunas regiones tiene un impacto sobre la innovación muy importante y es algo que estamos muy deseosos de contribuir a difundir, ¿no? Que los entornos productivos de donde están estos equipos que pertenecen a los sistemas nacionales de grandes equipos de instrumentos pueden hacer uso de esos equipos acordando con las distintas instituciones. Bueno, más o menos les expliqué. Tiene una muy buena distribución geográfica nuestros sistemas nacionales y continuamos avanzando y los invito a, si sus instituciones tienen grandes equipos de instrumentos que todavía no forman parte de los sistemas nacionales, los invito a que formen parte porque de ese modo acceden a financiamiento para hacer los upgrades tecnológicos, la compra de insumos y la capacitación de la gente que maneja esos equipos. Finalmente, el SIDIUM, el nuevo Sistema Nacional de Docentes, Investigadores y Universitarios, recientemente creado y que hemos trabajado en su confección durante un poco más de 2 años, o un poco más de 1 año y medio, con todos ustedes, porque el actor central de esto fue el SIN, en conjunto, y por supuesto desde la Secretaría de Políticas Universitarias y la Secretaría de Articulación. Nosotros lo que buscamos ahí básicamente son 2 grandes objetivos. En primer lugar, nosotros creíamos que el anterior sistema de incentivos estaba obsoleto y colapsado. Tenía que mejorar mucho en la pertinencia, tenía que mejorar mucho en la especificidad y tenía que mejorar muchísimo en la calidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a sincerar mucho más, hacer mucho mejor la aproximación de las evaluaciones a la pertinencia de lo que hace la gente, por eso es tan importante en cuanto a lo que es las carreras de tecnólogo, pero también a la producción científica y tecnológica y específica de cada campo de conocimiento para la evaluación más pertinente para sí mismo. Pero eso también implica un sinceramiento respecto a la calidad de lo que se desarrolla. Los objetivos es tener un impacto mucho más amplio y más fuerte en el I+D del ámbito universitario. El programa de incentivos, yo soy un defensor del programa de incentivos en su etapa inicial e intermedia. Tuvo un impacto extraordinario en la investigación que se hizo en las universidades nacionales y en la configuración de carreras al interior de las instituciones universitarias, pero en este momento nosotros pensamos que había que pasar a una etapa superior que tiene que ver con la que les dije anteriormente. Tiende a la convergencia con otros sistemas de investigadores del país, promueve la investigación en el contexto y la transferencia tecnológica y lo reconoce, y más bien da la posibilidad de que se reconozca, porque eso se va a determinar por la propia comunidad, e incrementa la posibilidad de visibilidad de los resultados de la actividad científica tecnológica en las universidades. Si quieren, como sé que hay varios, estamos organizando el lanzamiento acá mismo, como dijo Sebastián, dentro de 1 semana y media, y vamos a hacer talleres por todo el país y se va a explicar muy bien en distintas instancias y desde ya nosotros nos ofrecemos para ir a dar charlas a donde ustedes nos inviten. Esta parte la dejo acá porque creo que podemos profundizar y lo podemos profundizar después en el momento de las preguntas si quieren hacer preguntas. ¿Qué cambia? La evaluación por comisiones centralizadas, lo vamos a hacer así, un solo sistema para públicas y privadas. Distintos productos como criterio principal de evaluación, eso es muy conveniente para las tecnologías, porque los productos pueden ser más específicos para aquellos campos sobre los que trabajan las ingenierías y las tecnologías. La periodicidad y, por supuesto, falta todavía la actualización del incentivo,
que hoy más que nada es simbólico, y lo que se adeuda a partir del colapso que tuvo el anterior sistema, lo que se adeuda del sistema de categorización anterior. Bueno, con esto termino. Desde ya estamos dispuestos para contestar las consultas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias y gracias por la invitación y muchos éxitos en sus actividades. ¿Quieren hacer alguna, no sé si... Lucas, si querés venir y contestamos juntos. Si no le gusta el nuevo sistema, la culpa es de él. Listo. Agustín, buen día. ¿Cómo estás? Ayer se publicó en el Boletín Oficial el Plan Industria Argentina 4.0. ¿Qué comentarios podés hacer al respecto en cuanto a potenciales líneas de implementación? Ahí está, gracias. Bueno, efectivamente, ayer se sancionó la ley, una muy buena noticia, una ley muy trabajada y que recibió el consenso generalizado. Es una ley que tiene potencial impacto en el mundo productivo desde ya, con distintas posibilidades de fuentes de financiamiento y ordenamiento de eso. Y es una ley que facilita el trabajo con lo que nosotros denominamos justamente la economía del conocimiento y todo lo que está relacionado con la industria del software, es una actualización de eso, y la nanotecnología, las nuevas tecnologías en general. Respecto al impacto que eso puede tener en el mundo universitario, me parece a mí más bien un impacto de articulación y de acceso, posibilidad de acceso al financiamiento a partir de la información y los trabajos que pueden hacer las distintas facultades, las distintas universidades, a partir de los distintos instrumentos de financiamiento que se van a constituir, que muchos de esos ustedes ya los conocen, y que a mí me parece que perfecciona y le da una nueva dimensión y complementa con otras iniciativas nacionales que ponen el foco al acceso de la Argentina a la economía del conocimiento y la promoción de las industrias 4.0. Desde ya que no sé si va a haber alguna charla relacionada con el tema de la aprobación de la ley, pero nos ofrecemos a armar algún taller específico del impacto que puede tener esto en el mundo universitario, cómo ustedes también pueden promover los distintos instrumentos que se desarrollan a partir de la ley. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo. Hago un breve comentario. Ahora vamos a dar paso al trabajo en comisiones. Van a empezar las comisiones de posgrado y mujeres en ingeniería, que tienen invitados especiales. En el caso de la comisión de posgrado, el coordinador de acreditación de posgrados de CONEAU, Mariano Calvi. Y en el caso de la Comisión de Mujeres en Ingeniería, Sandra Torlucci, la rectora de la Universidad Nacional de las Artes. También van a estar en paralelo trabajando las comisiones de reglamento, nuevos alcances, presupuesto, relaciones internacionales y comisiones de publicaciones. Todas van a estar trabajando en el segundo piso, menos la comisión de posgrado, que trabaja acá en planta baja. Está todo señalizado
hay carteles, va a haber chicas afuera que les pueden indicar, así que agradecemos mucho su atención hasta ahora y los invitamos a participar de las comisiones. Atrasamos el almuerzo media hora para que haya tiempo en las comisiones porque venimos un poquito atrasados, así que el almuerzo va a ser 1:30.